Hace 10.000 años, en la orilla de una laguna que hoy es desierto, alguien se arrodilló en el barro con las manos cruzadas por delante. Y ahí se quedó. Nadie lo enterró. Nadie recogió el cuerpo. 10.000 años después, un equipo de Cambridge lo encontró exactamente en esa postura, con el cráneo partido por detrás. Se llama Nataruk. Está al oeste del lago Turkana, en Kenia, y es, probablemente, la escena del crimen más antigua que hemos sabido leer entera. Aquí está lo incómodo. Esa gente no eran granjeros. No tenían ciudades, ni reyes, ni cosechas que defender, ni fronteras dibujadas. Eran cazadores-recolectores. Exactamente el tipo de humano que llevamos décadas imaginando como pacífico por defecto. Deja que eso se asiente un segundo. El estudio lo publicó Marta Mirazón Lar en Nature en 2016, y el procedimiento es más simple de lo que parece. No excavas buscando una batalla. Estás prospectando sedimentos antiguos, buscando huesos. Encuentras uno, luego otro, y luego te das cuenta de que ninguno está enterrado. Están tumbados sobre lo que en su momento fue el borde húmedo de una laguna, donde el barro los tapó solo porque el agua hizo su trabajo. Y entonces empiezas a mirar los huesos uno a uno y a preguntarte por cada fractura. ¿Esto pasó antes de morir o son 10 milenios de tierra encima? 27 personas. 12 esqueletos razonablemente completos. Y el recuento sale así. Los que tenían el cráneo aplastado por un golpe contundente, del tipo que deja un hueco redondeado. 5. Los que tenían lesiones en el cuello, en las manos, en las rodillas, en las costillas. Varios. Los que conservaban todavía la punta de obsidiana clavada dentro del cuerpo, una en el cráneo, otra alojada en el tórax. 2. Y niños. Al menos 6, con sus madres. Ninguno enterrado. Ninguno con ajuar. Ninguno colocado con cuidado. Esto no fue una pelea que se fue de las manos entre dos tipos. Esto fue un grupo entero eliminado en un sitio, y nadie volvió a recogerlos. Ahora, aquí es donde se complica. Porque otros arqueólogos, Christopher Knussel, Martin Smith, revisaron ese trabajo y dijeron, espera, algunas de esas fracturas podrían ser daño posterior. El sedimento aplasta, las raíces empujan, y las famosas manos atadas no son una cuerda, es una postura, es una interpretación, no es una prueba. Y tienen razón en algo que conviene decir en voz alta. En arqueología de la violencia, la línea entre lo veo y quiero verlo es finísima. Así que Nataruk solo no basta. Un caso es una anécdota. Por eso vamos a encadenar. Jebel Sahaba, en el norte de Sudán. Fred Wendorf lo excavó en los años 60, corriendo, antes de que la presa de Asuán lo inundara todo. Unos 60 esqueletos, muchos con lascas de piedra todavía metidas entre los huesos. 13.400 años. Durante décadas se contó como una masacre única, un día malo. En 2021, Isabelle Crevecoeur y su equipo volvieron a mirar esos mismos huesos con microscopio, y encontraron algo que nadie esperaba. Heridas curadas. Gente con marcas de proyectil viejas, cicatrizadas, que siguió viviendo años, y luego murió con heridas nuevas. Traducción. No fue un día malo. Fue una vida entera de días malos. Ataques repetidos, generación tras generación. Eso ya no es un incidente. Eso es un conflicto crónico, hace 13.000 años, entre gente sin agricultura. Sigamos. Ofnet, en Baviera. 2 nidos de cráneos, 30 y tantas cabezas depositadas juntas hace unos 7.700 años, muchas con golpes de maza, la mayoría mujeres y niños. Talheim, en Alemania, hace unos 7.000 años. 34 personas en una fosa, golpeadas en la nuca con azuelas de piedra pulida, herramientas de carpintero, no armas, y tiradas dentro como escombro. Y ahí ya estamos entre los primeros agricultores de Europa, la cultura de la cerámica de bandas. Y luego el salto. Jamukar, en Siria, hace unos 5.500 años. Muros derrumbados por el fuego y más de 1.200 bolas de arcilla para honda esparcidas por el suelo. Munición. Fabricada en serie. Alguien se sentó a hacer proyectiles idénticos antes de que hubiera nada a lo que disparar. Ese es el momento en que la violencia deja de ser algo que pasa y se convierte en algo que se prepara. Fíjate en un detalle que se nos escapa siempre. El arma nunca fue el problema. En Schöningen, Alemania, Hartmut Thieme desenterró en 1995 8 lanzas de madera de abeto, equilibradas como una jabalina olímpica. 300.000 años. Nuestra especie ni siquiera existía todavía.
Durante 300.000 años esas lanzas fueron para caballos. La lanza no inventó la guerra. La guerra es lo que pasó cuando cambió otra cosa. Y esa otra cosa, casi seguro, fue esto. Dejar de moverse. Piénsalo como una nevera. Cuando eres nómada, tu comida son las plantas y los animales que hay ahí fuera, y si otro grupo se pone pesado, la respuesta más barata del universo es irse. Andar 3 días. Fin del conflicto. Pero en cuanto tienes un granero, un rebaño, un pozo, un banco de pesca estacional que sabes que va a llenarse cada año, ya no puedes irte. Tu riqueza está clavada al suelo. Y por primera vez en la historia, existe algo que a otro le compensa venir a quitarte. Nataruk, por cierto, estaba justo en ese punto. La laguna era un sitio bueno. Pescado, agua dulce, comida fiable. Un lugar por el que valía la pena pelear, sin necesidad de una sola espiga de trigo. Y aquí está lo que todavía no sabemos explicar. No sabemos cuándo empezó de verdad, porque el registro está roto. Para casi todo el Paleolítico tenemos un puñado de esqueletos por continente. Un mundo entero de 100.000 años reducido a unos cientos de huesos. Si mañana desaparecieran todos los cuerpos del siglo XX, salvo 300 elegidos al azar, ¿reconstruirías las guerras mundiales? Probablemente no. Tampoco sabemos separar bien las categorías. Un asesinato, una venganza familiar, una emboscada, un ritual, una ejecución. En el hueso pueden parecerse mucho. Hay un neandertal, Shanidar III, con una herida limpia en una costilla que algunos leen como un proyectil arrojadizo, quizá de un humano moderno. Otros dicen que pudo ser un accidente. 50.000 años después, sigue siendo un empate. Y no sabemos si somos violentos por naturaleza. Esa pregunta, tal y como está formulada, no la responde ningún hueso. Pero volvamos un momento a la laguna. Entre los 27 cuerpos de Nataruk hay uno que el equipo numeró como individuo 21. Era una mujer. Estaba embarazada. De entre 6 y 9 meses, según los huesecillos del feto, que aparecieron dentro de su cavidad abdominal, todavía en su sitio. La encontraron sentada. En una depresión del terreno, en una postura que no es natural, rodillas dobladas, las manos en una posición que sugiere, solo sugiere, que las tenía juntas. No hay ninguna señal de que nadie intentara moverla después. Nadie le cerró los ojos. Nadie la cubrió. Y esto es lo que hace que Nataruk sea tan difícil de esquivar. Porque una mujer embarazada, en cualquier grupo humano de cazadores-recolectores, es el bien más valioso que existe. Un grupo pequeño vive o muere por sus nacimientos. Matarla no es un arrebato. Matarla es una decisión sobre el futuro de otro grupo. Alguien, hace 10.000 años, tomó esa decisión. Y aquí está la parte que te toca a ti. Tú vienes de los dos lados. De los que estaban en el barro y de los que llegaron a la laguna. No hay una rama limpia de nuestro árbol. Cada uno de nosotros desciende de gente que sobrevivió a esto, lo cual significa que descendemos de los que huyeron a tiempo y también de los que fueron lo bastante rápidos, lo bastante organizados y lo bastante crueles. Pero fíjate en la otra mitad de la frase, porque también es verdad. Durante la inmensa mayoría de nuestra historia, cuando dos grupos chocaban, lo que hacían era irse. No porque fueran mejores, porque salía más barato. La guerra no está en tu sangre, está en tus almacenes. Un último detalle sobre Nataruk, y con esto te dejo. Las puntas que quedaron dentro de aquellos cuerpos eran de obsidiana. Vidrio volcánico. Negro, brillante, con un filo que corta mejor que un bisturí de acero, y la obsidiana es rara en esa zona, lo que significa que alguien la trajo de lejos. Alguien caminó días con una piedra negra en la mano, pensando en lo que iba a hacer con ella mucho antes de llegar. Eso es lo que inventamos. No el arma, el viaje.